Bienvenidos a Lámpara y Lumbrera. Un espacio para reflexionar. 3, 2, comenzamos. Pues como una pequeña introducción a esto que hemos estado considerando, quiero comentarles algo que se me pasó la semana anterior, y es que quizá notaron que hubo un pequeño cambio en el formato en el que veníamos haciendo los estudios. Pues comúnmente tomábamos algún versículo o algún pasaje de algún libro y sobre ese extraíamos la información o la enseñanza acerca de nuestro Señor Jesucristo, hablando específicamente de estos tiempos en los que hemos estado buscando o encontrando al Señor Jesús a lo largo de toda la Biblia. Pero la semana pasada, en cuanto al libro de Amós, fue un poco diferente, pues dio la impresión que era un estudio más enfocado al libro de Amós que buscar al Señor Jesús. Se me pasó decirlo, se me pasó comentarlo como tal, no lo expliqué, pero como son libros más cortitos, los profetas menores, pues entonces nos da esa oportunidad de poder revisar más o menos capítulo a capítulo qué es lo que estaba sucediendo, y en algún momento de ese estudio o de ese caminar entre los capítulos encontramos ahí al Señor Jesucristo. Entonces fue algo diferente, tal vez lo notaron o tal vez algunos no notaron esa diferencia, pues es similar de cualquier manera a lo que veníamos haciendo, ¿no? Buscando algún pasaje, viendo a qué se refiere, checando el contexto, y sobre eso entonces encontramos la enseñanza en torno a nuestro Señor Jesucristo. Esto lo comento, insisto, porque en los profetas menores muy posiblemente estemos haciendo eso mismo, como lo vamos a hacer hoy con el libro del profeta Abdías. Es el libro más pequeño de todo el Antiguo Testamento, entonces solamente tiene un capítulo y nos va a dar muy buen tiempo de poderlo, que espero que nos dé muy buen tiempo de poderlo revisar todo, para poder encontrar ya en este estudio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese fue un poquito el cambio, ¿no? Que da la impresión que es más un estudio acerca del libro, pero insisto, en ese camino encontramos al Señor Jesús, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que quería comentarles, por si es que les pareció un poquito raro tal vez el tema anterior que fue en cuanto a Amós, pero al final encontramos siempre al Señor Jesús. Hoy también vamos a ver algo similar, y al final vamos a unir también una parte de Amós que quedó no inconclusa, pero que la toqué ya muy de rápido, pero creo que es conveniente que profundicemos un poquito más en ese tema, que se relaciona mucho también con algo que vamos a ver aquí en Abdías. Entonces, bueno, ya comenzando de lleno en cuanto al libro, vamos a Abdías, por favor. El libro de Abdías, como les decía, es un libro muy pequeñito, a veces cuesta un poquito de trabajo encontrarlo porque es una hoja y a veces le da uno y se salta y anda uno ahí buscando, ¿no? Pero bueno, en lo que ustedes lo buscan y para agilizar el tiempo, voy a leer lo que dice Abdías a partir del verso 1. Dice, visión de Abdías. De entrada aquí ya nos deja ver más o menos cómo es lo que recibió Abdías. Él tuvo una visión, no es que Dios le haya hablado como en algún otro momento que dice, vino palabra de Jehová y me dijo, sino que aquí Abdías tiene una visión, lo que conoceríamos como una visión profética, y entonces es que comienza el profeta, uno supone que al ver la visión comienza a escribir, ¿no? Y después dice, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. También vale la pena mencionar antes de seguir avanzando que este libro hay dos posturas en cuanto a su fecha, en cuanto a la fecha en que se debió haber escrito. Algunos piensan que fue más o menos entre el año, la fecha en que escribió posiblemente entre el año 848 y 841 antes de Cristo, que lo relacionan más con un evento que se dio en los días de un rey en Israel. Algunos otros piensan que fue una fecha un poco más cerca de nosotros, que habrá sido entre el 626 y el 580 antes de Cristo. Vamos a ver por qué de manera rápida, porque hay estas dos posturas, porque es bien interesante conocer todo esto. Si me acompañan, vamos rápidamente miren, voy a leer lo que dice aquí en Abdías para que cuando leamos lo de Crónicas tengamos idea. Vamos a leer lo que dice en Abdías a partir del verso 10. Abdías 10. Dice, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén
Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. ¿Qué es lo que sucede? Que estos hombres de Edom, que ahorita vamos a ver quién es Edom, en algún momento ven que están atacando a Israel, que los están saqueando, que los están destruyendo, y ellos no solamente no actúan a favor de Israel, sino que actúan en su contra. Entregan a algunos de los que escapaban y a los que podían ellos mismos los mataban, se robaron parte de lo que tenían. Entonces fue una acción muy mala de parte de Edom hacia el pueblo de Israel. Entonces esto es lo que sucede, es lo que pasa cuando el profeta menciona esto, que de la manera en que actuó mal Edom. Y vamos a ver por qué hay algunos que piensan que esta profecía viene cerca del reinado de Joram. Vamos a segundo de Crónicas, ahora sí, por favor. Segundo libro de Crónicas nos va a dar un poco de luz en cuanto a esto. Capítulo 21, segundo de Crónicas 21, a partir del verso 8, dice lo siguiente. En los días de se rebeló Edom contra el dominio de Judá, que es lo que acabamos de leer, que le están dando una profecía a Edom, y aquí menciona otra vez a Edom, dice, en los días de ¿de quién? De Joram, ahorita vamos a ver, ¿no? Pero se refiere a Joram. En los días de Joram se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes, Joram era el rey de Judá, y todos sus carros, y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. Ahora, de ahí nos saltamos, por favor, hasta el verso 16. Dice, entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Tienen primero un pleito entre Edom y Judá. Edom se separa de Judá, se libra del gobierno de Judá, y entonces poco tiempo después los filisteos, los etíopes y dice aquí, ¿quién más? Los filisteos, los etíopes y los árabes atacan a Judá, muy posiblemente en este ataque, y como había sido poco después del pleito entre Edom y Judá, es que los edomitas no solamente vieron cómo destruían a Judá, sino que quizá participaron en esa destrucción en los días de Joram. Entonces por eso es que algunos piensan que fue en los días de este rey cuando se escribe esta profecía, que la datarían, como les decía, entre el 848 y el 841 antes de Cristo. Pero hay otros que dicen que no, que es más temprana la profecía, es decir, más cercana a nuestros días, posiblemente entre los años 626 y 586, por una profecía que está en Jeremías. Acompáñenme ahora al libro del profeta Jeremías. Y vamos a leer unos versos del capítulo 49, Jeremías 49. Vamos a leer lo que dice del verso 7 al 9. Jeremías 49 del 7 al 9 dice, acerca de Edom, nuevamente está mencionando Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no hay más sabiduría en Temán, se ha acabado el consejo en los sabios, se corrompió su sabiduría, huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, oh moradores de Dedán, porque el quebrantamiento de Esaú traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue. Si vendimiadores hubieran venido contra ti, no habrían dejado rebuscos, si ladrones de noche no habrían tomado lo que les bastase. Acuérdense muy bien de esto, porque ahora les voy a leer lo que dice en Abdías, para que veamos la semejanza en cuanto a esta profecía, ¿sí? Dice, les voy a leer Abdías, ustedes manténganse ahí en Isaías, por favor, en Jeremías.
Dice en el verso, Abdías, verso 5, si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Es prácticamente lo mismo que dice Jeremías en este pasaje que leímos. Entonces vemos cómo hay una similitud entre lo que profetizaba Jeremías y lo que estaba profetizando Abdías. Después aquí mismo en Jeremías 49, que es donde están, de versos 14 al 16, dice lo siguiente: la noticia oí que de Jehová había sido enviado mensajero a las naciones, diciendo, juntaos y venid contra ella y subid a la batalla. He aquí que te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Ahora les voy a leer lo que dice en Abdías. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en la batalla. Muy similar lo que está profetizando. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si ponemos atención, son muy parecidas estas dos profecías, la de Jeremías como la de Abdías. Entonces eso nos llevaría a que Abdías profetizó un tiempo más cercano a nosotros que lo que comúnmente se piensa. Yo personalmente me inclino un poco más hacia esta segunda postura, porque estaría hablando acerca de la destrucción de parte de los babilonios cuando Israel de plano fue destruido completamente, cuando en la primera parte que leímos fue una destrucción pero parcial, no acabaron con Judá, no así cuando es Babilonia quien entra y vence por fin a Jerusalén, cae la resistencia de Jerusalén y son destruidos por completo. Entonces pienso yo que sí, que definitivamente la destrucción, mejor dicho, la profecía que se menciona aquí de Abdías está más cercana a nuestros tiempos, como les decía, cerca del año 626 y 586, entre esas dos fechas, antes de Cristo. Entonces esa es la fecha aproximada, ¿sí? Y después, ya volviendo al texto en Abdías, ahora sí, si gustan regresar a Abdías, por favor. Ya sabemos que el libro lo escribió Abdías, que está dirigido a Edom, principalmente va a estar dirigido a Edom, y dice así: Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Y para tener una idea por qué es que Dios está tan enojado con Edom, les voy a contar de manera rápida quién es Edom, porque también esto es importante. Dios en algún momento le da una promesa a Abraham. Voy a tratar de ser muy rápido en cuanto a esta historia, pero también a la vez que quede clara, ¿no? Dios le da una promesa a Abraham de que en su simiente, le dice, serán benditas todas las familias de la tierra. Esa simiente, si bien se refiere al Señor Jesucristo, tenía que venir de la descendencia de Abraham hasta llegar al Señor Jesucristo. Entonces Abraham, en algún momento, cuando se le hace esta promesa, tiene cerca de 75 años, y entonces Dios le dice que va a tener un hijo. Pasan 10 años de esa promesa, el hijo no llega, su mujer se desespera un poco, la mujer de Abraham, que se llama Sara, y entonces le dice: mira, ¿sabes qué? Han pasado 10 años de la promesa y nada más no podemos tener hijos. ¿Por qué no tienes un hijo con nuestra sierva? Que era una costumbre que se daba en aquellos tiempos cuando la mujer era estéril. Entonces una de las siervas que viviera o que tuvieran a su cargo tenía un hijo en este caso con el esposo, y el padre y la madre lo adoptaban como si fuera un hijo propio. Entonces Abraham tiene un hijo con Agar, al que le ponen Ismael, y pasan 15 años. Obviamente pues hijo Ismael ya tenía más o menos 15 años cuando entonces queda embarazada Sara, la esposa de Abraham, y de ella nace Isaac, que es el hijo de la promesa, el que Dios les había prometido. Para entonces, como les digo, ya Ismael era un jovencillo, un adolescente, y molestaba al hijo de Sara, es decir, a Isaac, tanto que se enoja Sara y le dice a Abraham: ¿sabes qué? Corre a esta mujer porque su hijo molesta a mi hijo. Abraham obviamente es algo que lo mueve, que lo sacude, porque el hijo es de él, aunque no era de Sara, pero Ismael era hijo de Abraham. Pero Dios le dice a Abraham: no temas en escuchar lo que te dice tu mujer, atiende, y Dios le da a entender a Abraham que va a tener cuidado también de Ismael. Se van, Agar, que es la mamá de Ismael, y Dios le da una promesa también a Ismael de hacerlo un hombre fuerte, es decir, un pueblo fuerte. Por otra parte, el hijo de la promesa, que es Isaac, crece y cerca de los 40 años se casa con una mujer que se llama Rebeca,
y de esta mujer Rebeca nacen 2 hijos. Uno de ellos es Esaú, el mayor, el primogénito, y el otro es Jacob. Entonces crecen y cuando ya el papá, en este caso Isaac, es viejo, le dice a Esaú que vaya y le prepare algo de comer para que le dé la bendición. Era muy importante la bendición del primogénito en aquellos tiempos. Poco tiempo antes de esto que les comento, viene Esaú del campo de trabajar y Jacob está preparando un guiso. Dice la Biblia que es un guiso rojo, y entonces este hombre, al llegar tan hambriento, le dice: oye, dame de ese guiso. Y su hermano Jacob le dice: bueno, sí te doy, pero véndeme los derechos de tu primogenitura. Y Esaú le dice: está bien, pues te los vendo, yo para qué la quiero, de cualquier manera me voy a morir. Y de esa forma Esaú desprecia o desecha la bendición de la primogenitura. Pasa el tiempo, como les digo, Isaac le dice a Esaú que le prepare de comer para que le pueda dar su bendición, y entonces sale al campo a cazar algo para prepararle a su padre. Pero la mamá de tanto de Esaú como de Jacob escucha lo que le dice Isaac a su hijo, y entonces ella le dice a Jacob: tu papá va a bendecir a tu hermano, entonces ven, tráeme un cabrito del rebaño, yo voy a preparar comida y tú llévasela a tu papá y hazle creer que tú eres Esaú para que la bendición te la dé a ti. De alguna manera traman ahí ese engaño. Llega Jacob con con Isaac. Isaac, ya dice la Biblia que ya no podía ver por la edad tan avanzada, y entonces ya no reconocía quién entraba, pero sí podía escuchar. Entonces en algún momento Isaac pues sí sospecha como que lo están engañando, pero al final de cuentas le da la bendición a Jacob, que le pertenecía en cierta medida a Esaú, aunque Esaú la había rechazado cuando le vendió la primogenitura a su hermano. Después de eso llega Esaú y le dice: papá, aquí está lo que te preparé, dame la bendición. Y entonces Isaac se espanta y dice: ¿quién eres? Y le dice: yo soy Esaú, tu hijo. Y le dice: entonces, ¿quién vino antes de ti? Y entonces se dan cuenta que había sido Jacob el que había entrado con su papá a engañar al papá para que le diera la bendición. Obviamente Esaú se enoja mucho y dice que va a matar a su hermano. Entonces la mamá de Jacob le dice: ¿sabes qué? Vete, porque tu hermano te quiere matar, y ve a mi tierra allá con mis familiares y allá estate por algún tiempo. En todo esto, como les decía, toda esta situación se derivó de aquel guiso rojo, que rojo, la palabra que se utiliza para rojo es Edom. Entonces a Esaú lo renombran, por decirlo así, como Edom por causa de aquel guiso rojo. Entonces tanto Esaú como Edom es el mismo, ¿no? De ahí adquiere ese nombre, que es Edom o Esaú. Podemos leer indistintamente en la Biblia que se llama como Jacob o Israel en su caso, y en el caso de Esaú, ya sea Esaú o Edom. Pasa el tiempo, en algún momento regresa Jacob de aquel lugar a donde se había ido, a la tierra de su mamá, y se reconcilia con su hermano. Por ellos termina ahí el pleito, pero en su descendencia creemos que queda como esa especie de espina clavada en la que los lleva, sobre todo en el caso de la descendencia de Edom, a tener cierta resistencia siempre sobre Israel o sobre Jacob, sobre la descendencia de Jacob. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, le piden permiso al pueblo de Edom que los deje pasar por su tierra, y ellos le dicen que no los van a dejar pasar por ahí. Entonces Israel tiene que desviarse para poder llegar hacia donde ellos querían ir. Eso nos da una idea del pleito que había, ya no directamente entre Jacob y Esaú, sino entre sus descendientes, ¿no? Entonces, para eso que les cuento, cuando Israel sale de Egipto, ya Jacob tenía mucho que había muerto, obviamente también Esaú, pero esa como especie de pleito que había ahí se había mantenido, insisto, sobre todo en el caso de Esaú. Y entonces Esaú muchas veces, o Edom, tiene pleitos con Israel, ¿no? Como también el que acabamos de leer, que se levantan contra ellos, se separan, se dividen. Y entonces es por eso que Dios envía esta profecía por medio del profeta Abdías, por todo lo mal que había tratado en su momento Esaú o Edom al pueblo de Judá. Si me acompañan a Amós, estamos en Abdías, regresamos un poquitito a Amós. Vamos a ver también aquí en Amós, Dios también envía un juicio sobre Edom, y vamos a ver por qué, cuál es ese juicio que Dios le envía. Vamos a Amós capítulo 1. Vamos a ver cuál es ese juicio, ¿sí? Amós 1, verso 11. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom, y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de
Bosra. Aquí este juicio que envía Dios sobre Edom, le dice, son 4 las cosas que tengo contra Edom. Lo que menciona uno es que dice, porque persiguió a espada a su hermano, es decir, anduvo peleando siempre en contra de Judá, aunque Judá no hacía, o no de él nacía siempre el pleito, sino entendemos que más bien era de parte de Edom. Dice, violando todo afecto o violó todo afecto natural. Se espera que entre hermanos haya un afecto natural, independientemente a si eres creyente o no, si estás cercano a Dios o no. Dice, violó todo afecto natural. Por naturaleza debemos amar a nuestros hermanos, y fue algo que no hizo en este caso Esaú. Y después dice, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor, es decir, nunca realmente perdonó la descendencia de Esaú a la descendencia de Jacob. Y es por eso que Dios en Abdías les envía esa profecía tan fuerte. Vamos a seguirla leyendo, ya que ahora sabemos quién es Edom y de dónde viene todo este pleito. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer a partir del verso 2, Abdías 2. Dice, he aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Se cree que este pueblo de Edom estaba asentado en lo que hoy se conoce como la ciudad de Petra. Si después ustedes buscan en internet, ponen así ciudad de Petra, van a ver que son unas construcciones muy altas, es una ciudad de piedra, por eso se llama Petra. Entonces era muy difícil llegar hasta allá arriba sin que antes pudieran defenderse los moradores de ese lugar. Se cree que era Petra el lugar donde habitaba Edom, y si no, por lo menos ese lugar nos da una idea más o menos de cuál era la confianza de Edom, de saber que si alguien quería escalar hasta allá, pues antes ellos podían defenderse muy bien, ¿sí? Dice en el verso 5, si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. ¿Qué es lo que le está diciendo a Dios? Le está diciendo, mira, si ladrones te atacaran, dice en el verso 5, o robaren de noche, no hurtarían lo que les bastase, es decir, a pesar de que entraran ladrones, te dejarían algunas cosas, ¿no? Se llevarían unas, pero te dejarían otras. Dice, y si los vendimiadores, aquellos que se dedicaban a la compra y venta de uvas principalmente, dice, si entraran, no dejarían algún rebusco. Un rebusco era lo que tenían como una especie de ley de parte de Dios, que tenían que arrancar en el caso de las uvas, solamente los racimos que estuvieran muy a la vista, no podían rebuscar mucho, eso lo tenían que dejar para la gente pobre, para las viudas, los huérfanos, los extranjeros. Entonces le dice, aún los vendimiadores dejan un rebusco, dejan un poco entre la cosecha. Y lo que Dios le da a entender es, pero yo no voy a dejar nada de eso, tendrá más misericordia de ti, si podemos decirlo así, un ladrón que te va a dejar algo, y los vendimiadores que yo por haber hecho tanta maldad a su hermano. Entonces le dice en el verso 6, cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú, es decir, cómo fueron buscados, rebuscaron entre lo que había en Esaú hasta dejarlo destruido completamente. Dice, sus tesoros escondidos fueron buscados, es decir, los iban a saquear por completo. Verso 7, todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar, los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti, no hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago, es decir, por aquella destrucción tan grande que iba a venir sobre ellos. Hasta sus aliados no solo iban a huir de él, sino que algunos iban a hacer lo que también Esaú hizo, de voltearse, ¿no? De aprovecharse de la situación, como dice el dicho coloquial, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Cuando fuera destruido Edom, pues aún sus aliados le iban a volver la espalda. Después, a partir del verso 10 y hasta el 14, ya lo leímos, no lo voy a leer nuevamente, es cuando el Señor le dice que todo lo que hizo en contra de su hermano Esaú, de Jacob, cuando vio que lo estaban saqueando, y que ellos participaron incluso de ese saqueo. Y en el verso 15, llegamos a este verso 15 que es punto clave en medio de todo esto. Dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa se volverá sobre tu cabeza. Esta frase del día de Jehová
es una frase que se repite muchas veces y casi siempre, en la gran mayoría de veces, se refiere a un tiempo de destrucción o un tiempo de juicio. Les voy a dar algunas citas, si gustan apuntarlas, si no después pueden pedirme el audio, pero no quiero repetirlas para no llevar tiempo. Isaías 13 del 6 al 9, Jeremías 46:10, Ezequiel 33, Joel 1 versos 15 y versos 2, 11 al 31, Amós 5 versos del 18 al 20, Abdías, que es el que estamos leyendo, verso 15. Son unos ejemplos que ustedes pueden buscar después, y les digo, si quieren me piden el audio y se los envío para que puedan ponerle pausa y buscar las citas, pero solamente vamos a leer la de Isaías 13. Es un pasaje impresionante que habla acerca del día del Señor, nada más para que nos demos una idea, ¿no?, de qué se refiere con el día del Señor. Isaías 13 versos del 6 al 9 dice lo siguiente: Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Qué descripción tan breve, pero al mismo tiempo tan profunda del día de Jehová. Dice aullad, o sea, gritad como esos animalitos que había. No, imagínense un grito de desesperación. Dice, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso, y sigue haciendo una descripción impresionante de ese día, del día de juicio que vendrá, y es lo que le está diciendo en otras palabras el Señor por medio del profeta Abdías a Edom. Le dice, porque cercano está el día de Jehová. Estoy leyendo el verso 15 de Abdías. Dice, sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa se volverá sobre tu cabeza. Poco antes habíamos leído en Amós cuando le dice, por estas cosas no revocaré el castigo a Edom, es decir, Edom había sido desechado en cuanto al perdón de parte de Dios por lo que él había hecho, ¿sí? Verso 16, de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. ¿A qué se refiere con esto de beberán? Muchas veces también cuando la Biblia habla de beber la copa o cosas así, se refiere a juicios que Dios envía. Un ejemplo de ellos es cuando el Señor Jesús le dice al Padre, Padre, ¿es posible que pase de mí esta copa? Se puede entender que a lo que el Señor Jesús en algún momento quiso evitar no fue propiamente la crucifixión, sino el que estando ahí crucificado, él iba a ser el objeto de la ira de Dios. La ira de Dios iba a ser descargada sobre su Hijo, porque sobre él iba a recaer el pecado del mundo. Entonces, cuando el Señor Jesús pide que si es posible, es solamente un acercamiento, no estoy diciendo que así sea, pero todo apunta a que así fue, que cuando él pide que pase de él esta copa, podemos entender que se refiere a la copa de la ira de Dios, es decir, de ese juicio que Dios iba a enviar. Pero en este caso en el que estamos leyendo sí es más claro en cuanto a eso, porque está hablando Dios de juicio. Cercano está el día de Jehová, y le dice, de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente, no solo ellos, sino dice todas las naciones. Todos aquellos que no se han acercado a Dios en algún momento tendrán que ser reos de juicio eterno y beber ese juicio o esa copa del juicio de Dios. Dice, beberán, engullirán y serán como si no hubieran sido, es decir, serán destruidos al grado que es como si ni hubieran existido, ¿no? Es lo que está diciendo en pocas palabras. Y este día o este momento en cuanto a la ira de Dios, vamos a ver qué es lo que dice Amós. Amós lo presenta también de una manera muy interesante. Acompáñenme por favor, vamos a ver Amós 5 y voy a leer los versos del 18 al 20. Dice, ay de los que desean el día de Jehová. Ya vimos cuál es el día de Jehová, ¿no? Dice, ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerda una culebra. ¿No sería el día de Jehová tinieblas y no luz,
oscuridad que no tiene resplandor. Fíjense cómo lo presenta el profeta Amós. En otras palabras nos da a entender, no hay escapatoria. Dice, es como aquel que de repente se le aparece un león y corre y logra escaparse del león, como quién sabe, pero logra escapar del león, y suponemos que está, ay, ya me pude, y de repente voltea y está un oso, ¿no? Ahí, y ahora corre del oso y logra meterse a una casa, y cuando cierra la puerta y se recarga en la pared, hay una culebra en la pared. En otras palabras, diciendo, no te puedes escapar de la ira de Dios, no hay modo de escaparse de esta ira. Pero vamos a regresar a Abdías 15, verso 16. Esto es lo que acabamos de leer, es una manera de entender cómo no hay escapatoria para la ira de Dios. También aquí mismo le dice a Edom, aunque fueras a lo más alto, de ahí te voy a bajar, no te puedes librar de mi castigo. Pero vean lo que dice el verso 17, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Este remanente en el que se habla aquí, se refiere al pueblo de Israel. Recordemos que para ellos fueron las promesas principalmente, pero nuevamente el Señor, en medio de un juicio tan terrible, en este caso Edom, como lo vimos en Amós también, el juicio hacia Israel, aquí hay siempre esa luz de esperanza para aquellos que se arrepienten, que en este caso somos tú y yo, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nos hemos acercado al Señor. Tú y yo pudimos escapar de la ira de Dios, no por nosotros, sino porque el Señor Jesucristo absorbió esa ira que tenía que haber caído sobre nosotros. Nosotros fuimos los que en algún momento encontramos, o somos parte de ese pueblo que se salva, y que ha sido por gracia del Señor Jesucristo, por su misericordia, porque tú y yo habíamos hecho todo lo necesario para merecer el castigo de Israel, el castigo de Edom, pero Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Y hoy, si tú estás oyendo este mensaje, creo firmemente en mi corazón que esa puerta está abierta para que tú te arrepientas de tus pecados. Es la única manera de poder escapar de la ira de Dios. No hay otra manera. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino que encontramos y la única vida que tenemos y la única verdad en la que podemos confiar es en el Señor Jesucristo, y es Él quien nos lleva al Padre. No hay otro método, no hay otro modo, no hay otro sistema en el que podamos nosotros escapar de la ira de Dios. Tanto lo que vimos en Amós como lo que estamos viendo en Abdías, no hay modo de escapar. Si es como escapar de un león, te vas a encontrar un oso, y cuando crees que estás seguro en tu casa, en la pared va a haber una culebra. Eso nos da una ilustración de que no hay modo de escapar de la ira de Dios, a menos que en la misericordia de Dios se atraviese el Señor Jesucristo en nuestra vida, y que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Él. Algo que quiero comentar también, que es, viene a colación de todo esto. Si me acompañan a Amós, por favor, Amós capítulo 9. La semana pasada vimos este pasaje donde dice, Amós 9:11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Cuando se habla aquí de la restauración del tabernáculo de David, no está hablando de la alabanza, ni de la adoración, ni de la danza. Está hablando del linaje de David que se perdió, o del reinado del linaje de David que se perdió por causa del pecado de Judá. Entonces en algún momento cesaron los reyes en Judá, ya no había nadie del linaje de David que pudiera seguir reinando hasta que vino el Señor Jesucristo, y entonces fue restaurado el tabernáculo de David en el sentido del linaje del Señor Jesucristo, no de alabanza. Les voy a leer un fragmento de una canción que muchas veces se interpreta que este tabernáculo está hablando de alabanza. Esta canción dice así: el tabernáculo caído de David hoy en día levantamos, para que los hombres busquen al Señor un lugar de danza y alabanza extravagante. Yo vengo al tabernáculo de David, lugar de adoración para todas las naciones, donde los ciegos y los cojos se sanan, el pueblo se llena de unción para llevarla a sus casas, un lugar de intimidad con Dios. Nada más lejano de la realidad que esta canción. No está hablando ni de un lugar físico, ni de un lugar de danza, ni de un lugar de alabanza, y menos extravagante. Está hablando del linaje de David manifestado en el Señor Jesucristo, aquel que vendría a reinar, que su reino ha comenzado, que iba a establecer lo que el tabernáculo, si pudiéramos tomar una representación del tabernáculo, es la presencia de Dios en la tierra,
gobernando por medio de alguien, en este caso el rey David en sus tiempos, por eso habla del tabernáculo caído de David, y en el caso nuestro, ya para nosotros, es la presencia de Dios en la tierra reinando a través del Señor Jesucristo. Eso es lo que, si pudiéramos buscar una representación, eso es lo más cercano a lo que podemos encontrar. Este tabernáculo de David comenzó esa restauración cuando el Señor Jesús viene a la tierra, muere y resucita. Y recordemos que en el libro de los Hechos, la semana pasada lo leímos, en el capítulo 15, versos del 16 al... No, capítulo 16, perdón, versos 15 al 18, es donde habla acerca que Santiago menciona, ¿no? Esto concuerda con las palabras del profeta que dijo: en aquellos días restauraré, y están haciendo alusión no a un tiempo de alabanza, no a un tiempo de adoración, sino a la conversión de los gentiles. No solamente el pueblo de Israel iba a ser salvo, sino que la salvación era para todos, porque Pedro, en algún momento Pablo y con quien él estaba, le estaban contando a la gente cómo también los gentiles habían recibido al Espíritu Santo. Y entonces él dice, ok, esto concuerda entonces con lo que dijo el profeta, que todas las naciones iban a invocar al nombre del Señor y serían salvos. Entonces ahí comenzó lo que les decía, el reino de Dios ya, pero todavía no. Ya comenzó, pero todavía no llega a su culminación. Eso será cuando el Señor Jesucristo vuelva a la tierra por segunda vez a establecer su reino sobre todo lugar. Y parte de lo que va a suceder en ese momento es lo que leemos al final de Abdías, cuando dice: la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni un resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. El juicio de Dios sobre la tierra por medio de sus hijos. En este caso toma como ejemplo a Jacob, pero entendemos que hoy tú y yo somos el pueblo de Dios, y a través de nosotros es que va a juzgar a la tierra. Y también lo que vemos al final de Amós, en el capítulo 9, dice así, en el verso 13: He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Les voy a leer rápidamente un comentario acerca de este pasaje. Dice: la abundante productividad de la tierra restaurada bajo la bendición de Dios será tan sorprendente que la tierra no necesitará quedar en barbecho durante un tiempo. Tan pronto como el segador haya recogido una cosecha, el que ara vendrá inmediatamente detrás plantando otra, y enseguida que alguien lleve la simiente, las uvas crecerán con tanta rapidez que el pisador de las uvas vendrá a recoger los racimos maduros y los reunirá para llevarlos al lagar. Es una hermosa imagen poética de una tierra como el jardín del Edén. Es más o menos lo que nos da a entender cuando la restauración venga a la tierra por medio del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Así es que esa es la forma en que el Señor Jesús está actuando. Es nuestro Redentor y nuestro Salvador, y el único que nos libra de la ira venidera. Arrepintámonos y creamos en el Señor Jesucristo, y así lo encontramos en el libro del profeta Abdías. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos vemos el jueves, primera vez. Gracias por escuchar el audio de hoy. Te esperamos en el siguiente capítulo de Lámpara y Lumbrera. Que Dios te bendiga.